Gloria a Dios. Pues es una bendición el poder estar juntos. Vamos a hacer una oración y puede sentarse con libertad. Siéntese un momento ahí. Incline su rostro, cierre sus ojos. Que nada lo perturbe, que tenga paz. Padre, transmite tu paz a los corazones. Llena de tu presencia. Abundante gracia, Señor. Y abundante paz sea sobre cada uno de los que están. Bendice a tu pueblo de una manera extraordinaria, Padre. Derrama de tu fuerza, Señor. Opera sobre nosotros con tu gracia. Bendecimos tu santo nombre y ponemos, Señor, la palabra en tus manos. Te ruego, Señor, que operes en el corazón de cada uno de los oyentes. Y ahora, por la fuerza de tu Espíritu Santo, el mover espiritual sea presente en este momento. Que nada falte, que tu gloria resplandezca, Señor, que tu palabra brille. En el nombre poderoso de Jesucristo, nosotros recibimos de toda tu bendita palabra, todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición que se encuentre el día de hoy con nosotros y que podamos escuchar así la palabra del Señor. Que la palabra del Señor toque cada corazón. Agradecemos a Dios porque es bueno y nos ha bendecido. Y Dios tiene cosas maravillosas. Las tiene para ti y para cada uno de ustedes. Qué bendición tan grande. Los beneficios de la cruz. Cada uno de estos beneficios que operan en la salvación que Cristo nos ha dado, y que son muchos, porque solo podemos hablar de unos poquitos, pero son muchos, nos ayudan entonces a comprender un poquito de lo que es la base de la salvación. Hechos, capítulo número 4, versículo número 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz es la única base para esa salvación, porque no hay otra manera de concebir la salvación. Solo se puede obtener a través de Jesucristo. Y los beneficios de la cruz son muchos, pero a veces nosotros solo los basamos en una área, o solo entendemos o conocemos un principio, pero hay muchos, porque muchos son los principios que Dios tiene para bendecir nuestra vida. Y en esa riqueza a nosotros nos hace falta el tiempo para poder explicar cada uno de estos conocimientos. Hebreos capítulo número 5, en el verso número 9, la escritura manifiesta: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y entonces aquí nosotros observamos cómo la palabra se va perfilando a llevarnos a un conocimiento que nos deja la observancia de que Dios ha muerto en la cruz por aquellos que reciben su sacrificio. Y con esto entonces obtienen todos los beneficios que en la cruz de Cristo están. Son muchos. Así es que la salvación tiene un aspecto que es pasado, pero eso nos deja ver qué ocurrió cuando nosotros observamos la salvación mediante la cruz. Y cuando nosotros hacemos hincapié en esto, es porque es necesario que nosotros nos demos cuenta que en el momento en el que nosotros obtuvimos la salvación, en un tiempo pasado, cuando volteamos a verlo, ocurrió porque creímos. Y como creímos, entonces nosotros tenemos el beneficio de esa cruz en la salvación. Ahora, tiene un aspecto presente que está aquí y ahora, en todos los tiempos, porque nuestro Dios es un Dios de eterna salvación.
Pero los beneficios entonces en el aspecto se contienen aquí y ahora, pero se pierde de que hay un tiempo presente en donde Dios quiere operar sobre la vida del individuo, trayendo la fuerza suficiente para proveer la eterna salvación, pero en la vida cotidiana adquirir los beneficios que fueron ganados en la cruz del Calvario. Es que en la cruz del Calvario se ganaron todas las cosas y nuestro Cristo entonces se proclamó el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tuvo con esto, o llevó a todos nosotros a una eterna salvación. Salvación que está contenida ahora, no es después. Ahora mismo, toda persona que volteó a ver la cruz de Cristo y aceptó su sacrificio, ha entonces encontrado esos beneficios. Es necesario que escarbemos y que nosotros nos metamos a la palabra, porque la palabra entonces nos va a ir enseñando cuáles son los beneficios. Las palabras que se emplean no alcanzan a sondear. Es decir, que yo y cualquier otra persona que explique la palabra nos quedamos cortos, porque la revelación es tan grande que entonces en esa declaración bíblica que nosotros hacemos tocante a la salvación en la cruz y los beneficios que esta conlleva, nosotros solo podemos explicar una parte, un poquito de todo lo vasto que es nuestro Señor. Nosotros necesitamos aprender conceptos que nos lleven a la comprensión. Por ejemplo, expiación, sacrificio, redención, reconciliación, propiciación, justificación. Son solo algunos, pero esenciales, que estos harán que nosotros podamos entender de una manera más amplia lo que significa lo que se obtuvo en la cruz y cómo nuestro Cristo entregó toda su vida ahí por todo aquel que está dispuesto a aceptar el sacrificio que hizo en la cruz. Así es que eso afecta en una totalidad a la persona. No solamente hace algo en el momento. Nuestro Dios es tan trascendental que los tiempos y las formas de este mundo cambiaron. Hay un antes y hay un después de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante que entonces eso nos deja ver la riqueza que contiene ese sacrificio, porque eso parte las cosas y nos hace comprender que la muerte de Cristo es única. La muerte de Cristo es única. Diga conmigo, la muerte de Cristo es única. No solo no tiene paralelo, no hay nada que se pueda comparar. No solo no tiene paralelo en toda la historia humana. Es que uno tiene que observar las cosas que acontecieron y cómo es. Entonces nos damos cuenta que tanto en el modo como fue, necesitamos ver el sufrimiento que nuestro Cristo tuvo en la cruz. Entonces, tanto el modo en el que se dio no tiene forma o paralelo de comparación con alguna otra persona. El modo en que se da nos deja observar lo que Cristo hizo. Vamos a Isaías capítulo 53, verso número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, nosotros nos damos cuenta, él tuvo que cargar esa cruz. Y tuvo que cargar la cruz porque esto era lo que representaba el pecado que iba a llevar de todos nosotros. Aquellos que volteen a ver el sacrificio vicario de Cristo en la cruz y acepten a Cristo como su Señor y Salvador, obtienen entonces ese beneficio de que Él cargó en la cruz los pecados de todos aquellos que aceptaron. Habrá personas que no acepten,
Pero el sacrificio está puesto ahí para que las personas volteen a verlo a Él y de esa manera se pueda tener los beneficios. Esos beneficios que la Escritura manifiesta en Isaías 53 y que usted puede leer, entonces van a otorgarle la apertura de la revelación que lo va a llevar a entender. El asunto es que las personas viven viendo el pasado o viven viendo el futuro que aún no llega, pero no se dan cuenta que el beneficio Cristo lo ganó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, para el ahora, para el día en el que la persona toma la fe y aprende a actuar en esa fe, toma la fe y la hace suya, y entonces toma todos los beneficios de esa fe. Así es que, como resultado de esa relación que se tiene con Dios, entonces nos damos cuenta de cómo es que Cristo otorgó esa completa salvación y los beneficios a través de la crucifixión. Pero esa crucifixión se ofreció voluntariamente, no fue obligada, sino que Él no tuvo resistencia, fue a la cruz sin resistirse. Entonces la Escritura manifiesta en Juan capítulo 10, verso número 18. Nadie me la quita. Entonces Jesús está hablando y habla de su vida. Nadie me la quita. Yo voluntariamente la doy. Entonces nosotros debemos de observar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Claro, todo esto que les hablo tiene que venir al espíritu humano por revelación para entonces darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Porque la gente habla de la salvación, pero no se da cuenta lo que está sucediendo. Y es Dios operando voluntariamente para ganar un beneficio. Y ese beneficio nos va a beneficiar a nosotros porque Él pone su vida, pero la pone voluntariamente. No lo obligó nadie. Dios se haya presentado en el lugar para que así Él pudiese dar su vida. Pero tenemos que hacer una observación. Él no era una persona caída. Él no contenía ningún pecado. Entonces estamos hablando de alguien que Él no es un ser creado. Y como Él no es un ser creado, y de ningún modo estaba sujeto a la muerte, ni debía además, nosotros necesitamos darnos cuenta que en Él no había corrupción. Y necesitamos observar todo lo que está sucediendo para que nos podamos dar un poquito de cuenta qué tan importante fue su salvación en la cruz para nuestra vida. Porque Él no debía morir. El Salmo 16:10 dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces nosotros necesitamos ir recibiendo la revelación de lo que la palabra está expresando para que podamos comprender cómo es esta situación. Ninguno de sus huesos debía de ser quebrado. El Evangelio según San Juan, en el capítulo número 19. Y la Escritura dice en el verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Entonces nosotros observamos a Cristo y nos hemos hecho una idea errónea de lo que Cristo hizo en la cruz. Y Cristo en la cruz hizo cosas que a veces nosotros no alcanzamos a comprender, porque nos ha hecho falta el meternos en la palabra. Pero la palabra
se lee, pero si no se tiene la revelación de la palabra, no podemos escudriñar lo que Cristo hizo en su obra redentora por nosotros. Entonces muchos nulifican el sacrificio de Cristo en la cruz y lo ponen en un segundo plano o en algo que no tiene un interés y con tanta fuerza. Pero la Escritura nos lleva a entender que ahí es donde se contienen todos los beneficios. Y si Cristo no hubiera muerto en la cruz, entonces nosotros no tendríamos ni uno de esos beneficios. Si tenemos esos beneficios, es por el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Ahora es importante que nosotros comprendamos que la muerte de Cristo fue un juicio completo y contra la naturaleza de pecado. Pero esto se hizo a favor de todos nosotros. Es necesario que comprendamos el favor que Dios nos otorga. No lo merecíamos, pero Él es bueno. Y como es bueno, manifiesta su fuerza y su poder, de tal forma que nos hace el favor para que seamos regenerados. Como sustituto, Él llevó en sí toda la condenación. Ningún mortal puede comprender por completo lo que Dios está haciendo en la cruz. Ningún mortal entiende por completo esa gran revelación. La entenderemos, sí, pero nosotros necesitamos la revelación para ir comprendiendo el ejercicio tan importante de nuestro Dios en la cruz del Calvario. Y cómo es que entonces Él llevó esa condenación y ese castigo. Y cómo profundamente en los reinos de la muerte espiritual Él pudo operar. De tal manera que en esa revelación operan los beneficios. Así es que cuando una persona no tiene beneficios es porque no logra comprender cuáles son. Porque ellos solamente tienen el beneficio de decir que tienen una vida eterna, pero se quedan ahí. Ellos quedan en el beneficio de que Cristo murió para darles salvación, pero hay más cosas contenidas en la palabra y que estas nos van a añadir cada día una mayor revelación a nosotros. Mateo 27:46. Y observe bien, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo se retrae? Pero no se retrae por el dolor físico. No es que Él esté sintiendo ese dolor físico y se quiera retractar, no. Sino que cuando contempló que tenía que llevar sobre sí en la cruz todos los pecados, y que Él tenía que hacer Él mismo, hacerse pecado por nosotros, fue entonces que recordó la frase que había dicho días antes. Y entonces Él dijo: si es posible, si fuera posible, pase de mí esta copa. Porque entonces Él había hecho el comentario porque había visualizado la maldad de los hombres y Él tenía que beber esa copa que contenía los pecados de toda la humanidad. Esa copa era entonces la mezcla de la maldad tuya, mía y de todos los hombres. Pero nosotros minimizamos a veces esa mezcla. Minimizamos nuestros pecados y nos parece cosa insignificante, pero hablamos de toda la humanidad y de que el sacrificio era suficiente para poder limpiarnos de ese pecado. Pero nosotros a veces no hacemos la observación de cuántas cosas y cuáles cosas hemos hecho que se llaman pecado, que son pecado y que están cargadas por Cristo en la cruz. Y en ese madero, entonces Él llevó, justamente cargó los pecados tuyos, lo que haces, lo que día a día
cometes y que la gente justifica como un error, pero que es un pecado que Cristo tuvo que tomar en esa copa. Entonces, Él recordó cuando está ahí en esta operación y diciendo, porque ahora entonces estaba limpiando con el proceso del sacrificio vicario, estaba limpiando los pecados de la humanidad, que volteara a verlo, porque no todos voltearán a verlo y no todos recibirán los beneficios de esa salvación tan grande, de la cruz de Cristo en el Calvario. No todos van a voltear a verlo. Habrá gente que desprecie los beneficios, pero entonces Cristo cargó por todas las cosas malas de un mundo perdido. Entonces Él le dijo, si fuese posible, pase de mí esta copa, porque sabía lo que había contenido en esa copa. Es una copa que ningún hombre puede tomar, porque ningún hombre puede dar salvación o vida eterna. Nadie la puede tomar. No es lo mismo la cruz de Cristo, toma tu cruz y sígueme, a tomar la copa. Nadie la puede tomar. Solo Cristo puede ser el pago, el sacrificio perfecto para limpiar los pecados de toda la humanidad. Por eso es un sacrificio vicario. Entonces la muerte de Cristo fue completada a favor de otros, fue completada a favor de nosotros. Y es necesario que nos demos cuenta, todo esto fue ganado en la cruz de Cristo. Pero no solamente eso, ganó las llaves de la muerte. Cristo ganó las llaves de la muerte. Jesús entonces llegó a poseer las llaves de la muerte por medio de su muerte y de su resurrección. Él no le había arrebatado a Satanás esa autoridad antes, sino que fue hasta su muerte y su resurrección, cuando entonces Él dice, en Hebreos capítulo número 2, verso número 12, dice la Escritura, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Otra vez, yo confiaré en Él de nuevo. He aquí, yo y los hijos de Dios, me dijo. Versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es arrebatarle a Él, quitándole la autoridad que tenía. Porque una vez que ha resucitado, desde el cielo opera diciendo, en Apocalipsis 1, 17 y 18. Y la Escritura entonces dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Ayúdeme a leer esa parte, todos juntos, 1, 2 y 3. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces nuestro Cristo en ese acto ha arrebatado ahora las llaves de la muerte que tenía Satanás, el diablo, y que operaba infundiendo temor sobre la vida de las personas, porque no tenían confianza en Él, no tenían el sacrificio de la cruz de Cristo como beneficio para ellos. Una persona se acerca entonces a Cristo y pierde el temor a la muerte, porque ahora sabe que tiene una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces opera un beneficio sobre la vida de la persona, y la vida entonces cambia, el pensamiento cambia, las formas de ver las cosas cambian. El hecho de que el Hijo de Dios haya anulado esta autoridad
al enemigo, nos lleva entonces a comprender cómo es que Dios tiene una autoridad que sobrepasa la autoridad que otros han tenido. Le ha quitado, le ha arrebatado lo que él creía era suyo. Y ahora entonces nos damos cuenta cómo se transfiere ese poder que Dios tiene a nosotros y se vuelve una realidad como beneficio para nuestra vida. Entonces Mateo capítulo 28, el verso número 18, esos beneficios fueron ganados en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos beneficios. Entonces, ¿por qué está la gente en depresión, en angustia, en enfermedad, en escasez? Porque la gente no ha operado sobre la base de la cruz sus beneficios. Los beneficios no vienen por alguna congregación, por algún ministro, por alguna iglesia. No vienen por esas cosas. Los beneficios verdaderos únicamente se obtienen a través de la cruz del Calvario de Jesucristo nuestro Señor. Y así es como vienen a nuestra vida para que en esos beneficios nosotros podamos tomar parte de lo que Jesús hizo. Si regresamos a Isaías capítulo número 53, en el verso número 4, la escritura entonces nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces nosotros vemos los beneficios que se obtienen en la cruz. Pero ¿por qué entonces vivo enfermo? ¿Y por qué vivo en escasez? ¿Y por qué vivo en depresión o miserable? ¿Y por qué me siento así? Porque nos hace falta la revelación que abre el entendimiento para entonces tomarnos de la cruz, de los beneficios que Cristo obtuvo en la cruz. Ya no está en la cruz, no, Él los ganó. Está sentado a la diestra del Padre porque esos beneficios ya fueron ganados, fueron anunciados proféticamente mucho tiempo antes, y ahora esos beneficios nos alcanzan cuando Cristo muere en la cruz, se consuma la obra. Si tomamos con seriedad y hacemos nosotros el sacrificio de Cristo como nuestro, y aprendemos que estos tienen muchos beneficios, las personas podrán tomar ahora, no en el futuro. En el pasado ya se dio, ahora, hoy, ahora, los beneficios de los milagros de Dios. El hombre entonces se enfrenta a los milagros de Dios, pero no sabe cómo bajar los milagros de Dios. La gente le dice entonces al ministro: ore por mí, que Dios haga un milagro por tal o cual cosa. Los milagros de Dios son ciertos y son verdaderos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Son verdad, ¿sí? Son ciertos, revelan el poder divino de Dios. Y entonces nos damos cuenta que así como revelan ese poder, revelan el propósito por el cual Dios los operó, los hizo. Así es que todos estos prueban que Él es Dios. Cada milagro que se hizo se probó para que la gente se diera cuenta que Él es Dios. Entonces, si descendía fuego del cielo y consumía una ofrenda, la gente se arrepentía de su idolatría. Porque cada que no había un milagro, entonces la gente regresaba a su idolatría. Pero cada que había un milagro, entonces la gente reconocía el poder de Dios y se entregaba a Dios, de tal manera que podía observar los beneficios contenidos por el milagro de Dios. Ahora entonces nuestro Cristo ha ganado todos esos milagros en la cruz para nosotros. Ese poder divino se revela y prueba cómo es que su poder se manifiesta. Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 6. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: id
y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque al hacer milagros, la gente que no entiende la revelación se ofende, porque hay milagros. Pero cuando no hay milagros, la gente está ofendida, porque no ven el poder de Dios manifiesto. Entonces, la gente necesita observar que los milagros de Dios, si es verdad, fueron en el pasado, están anunciados en el futuro. Pero si nosotros concebimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el día de hoy los milagros de Dios siguen presentes en nuestra vida. Y Dios puede otorgar su favor a la vida de cada ser humano que se entrega, pero que sabe reconocer el beneficio que tiene, que Cristo ganó hace más de 2000 años en la cruz, y que ese beneficio ahora lo puede tener bajándolo para Él. Entonces el milagro es un milagro poderoso. El mismo término que se utiliza en el griego para manifestarlo es dunamis, que no es otra cosa más que obras de poder dinámico, explosivo. Y ese poder entonces son los hechos que manifiestan lo sobrenatural de Dios. Y las personas a veces no logran bajar lo sobrenatural de Dios porque ellos no alcanzan a tener la revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces se quedan cortos porque solo obtienen algunos de los beneficios, pero los beneficios son muchos. Hay muchos beneficios que operan en el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Así es que entonces nosotros nos damos cuenta cómo estos beneficios se vuelven visibles, son instantáneos. El milagro entonces interviene porque en el curso de la vida de los hombres Dios opera sobre de una persona o muchas personas para manifestar al instante algo que sea notorio en los sentidos. Es decir, nuestros sentidos perciben algo y es notorio. Y entonces nos damos cuenta que operó un milagro. No lo sabemos bajar y nosotros a veces pensamos que es algo de la razón humana o que es la consecuencia de un buen acto que nosotros realizamos. Entonces minimizamos el poder de Dios. Nosotros necesitamos comprender la diferencia entre cada cosa, lo que significa un milagro y lo que es y cómo opera, porque todos nosotros, creo yo, necesitamos un milagro de parte de Dios. Pero a diferencia, una señal es una marca del poder sobrenatural de Dios. Es una muestra de su amor sobre la vida de una persona o un grupo de personas para manifestar su amor, para entonces enseñar cómo Dios está presente. Es como un sello, una muestra que distingue. Es un prodigio, es un portento, es algo inusual que sucede, como las palomas de hace 8 días. Es una marca del poder de Dios otorgado como favor a un grupo de personas. Pero las personas no están habituadas y no alcanzan a comprender el mover espiritual porque no tienen la revelación, porque necesitan meterse para comprender. No solamente ellos necesitan un domingo, no, necesitan estudiar la palabra, meterse a la palabra, para que entonces la palabra vaya trayendo revelación a sus vidas y a través de la oración el cielo baje a sus vidas y entonces esto puede operar de una forma sobrenatural. Pero
pero a veces nosotros vemos cosas y no alcanzamos a darnos cuenta que Dios puso sellos, marcas, maneras para manifestar que Él está ahí. Y a veces los hombres dicen, es algo común, es algo que pasa, porque minimizan el poder de Dios y no logran entonces recibir. Solo se puede saber que Cristo resucitó sin nosotros. Nos damos cuenta que hoy, que en la vida de cada ser humano, el día de hoy, aquel que recibió la revelación y que la bajó para tomarla para sí, entonces aquel recibió el milagro porque operó con una fe genuina, con humildad, reconociendo que no puede él hacer nada, que todo lo que puede, lo puede solo bajo la base de la cruz de Cristo, el beneficio ganado. Entonces Dios puede restaurar huesos ahora mismo y sanarlos. Pero eso es difícil para la gente comprender, porque la gente entonces dice, no, eso no se puede. Pero Dios puede regenerar órganos y hacerlos nuevos. Pero la gente piensa, mi problema es más grande que todo eso. Porque la gente no está viendo la cruz de Cristo. Y como no ve la cruz de Cristo, no encuentra el beneficio verdadero. Porque nosotros podemos ir y buscar en cualquier otra cosa, que para Dios, por cierto, no solo es una ofensa, es una burla. Porque entonces estás sustituyendo al único que murió en la cruz por ti, al único que te ofrece eterna salvación, el único que te prometió cargar tus pecados, el único que promete sanarte, el único que promete bendecir tu vida. Pero entonces la gente se queda limitada porque necesita otra cosa, porque su fe no está puesta en la cruz de Cristo. ¿Y cómo entonces van a entender que Dios es verdadero y que vive? Solo mediante los milagros y las señales. Pero en un pueblo pecador se necesitan ver milagros, para que entonces las personas se den cuenta de que Dios está ahí en medio de ellos. Se necesitan las señales, porque solo la fe genuina puede hacer que venga la presencia de Dios. Solo la fe genuina puede hacer que la presencia de Dios baje. Ahora, ningún hombre puede hacer lo que Dios, y solo Él puede hacer. Por eso es el sacrificio vicario. Diga conmigo en voz alta y fuertemente: Padre Celestial, vengo a ti a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Por fe, me apropio de la obra terminada. Creo que Jesucristo llevó mi pecado para que yo pueda ser perdonado. Y recibo ese perdón. Hoy yo recibo ese perdón. Que el poder de Dios empiece a inundar nuestros corazones y sintamos el perdón de Dios. Como una expresión lo digo, para poderlo bajar a la tierra,
sentir, pero es la paz de Dios sobre el ser humano que nos hace comprender ese poder y que viene a todos nosotros. Diga conmigo: creo que Jesús se hizo maldición para que yo pudiese recibir sus bendiciones. Y yo recibo esas bendiciones hoy. ¿Cuántos reciben las bendiciones de Dios hoy? Qué bonito que pasaron ayer. Son del pasado. Yo las necesito hoy. ¿Cuántos las necesitan hoy? Cristo, no el pastor, no una congregación, no una iglesia, no una asociación. Cristo en la cruz ganó todo eso. Y entonces necesitamos ser conscientes de esos beneficios y esa bendición. Diga conmigo: yo recibo esas bendiciones hoy. Creo que Jesús se hizo pobre para que yo pudiera ser enriquecido. Y recibo hoy su abundancia. Yo recibo hoy su abundancia. Yo declaro la obra de Cristo en mi salud física, mental, emocional. La establezco en mis finanzas, en mi trabajo, en mi empresa, en mi negocio, en mis proyectos. La confieso en todas las relaciones familiares y ministeriales, y la tomo hoy. Toco la puerta del cielo para que Dios abra las bendiciones para mí, y las ventanas de los cielos se abran para mi vida y fluya bendición tras bendición en el nombre de Jesús. Declaro la prosperidad en cada área, porque Cristo tomó la maldición para que yo pudiese ser bendito. En todo, yo creo que recibiré esta prosperidad de ser bendecido por la fe en la obra terminada de la cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cierre sus ojos.